enfrenta nuevamente horas de inestabilidad política, institucional también, esta vez por lo que fue la destitución en el Congreso del presidente interino, o quien era presidente interino, José Gerí, señalado de corrupción. Estuvo 4 meses tan solo en el poder tras la caída de Dina Boluarte. La salida de José Gerí ocurre en un momento crítico para Perú, cuando faltan solamente 8 semanas para las elecciones generales que escogerán a un nuevo jefe de Estado. Con la destitución de Gerí, Perú acumula un preocupante récord de 8 presidentes en menos de 10 años. El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Gerí por conducta inapropiada en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo. Gerí, quien es el 7º jefe de Estado peruano en 10 años, fue removido con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Al haberse aprobado las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, la mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. Perú pasa por una crisis institucional desde las elecciones de 2016, cuando se desató un choque permanente de poderes entre un parlamento fuerte y un ejecutivo débil. El Congreso elige ahora en una sesión plenaria a un nuevo presidente de esa corporación, quien asumirá automáticamente la jefatura del Estado. La persona seleccionada deberá garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales programadas para el 12 de abril y entregar el mando el 28 de julio. Entre tanto, Perú está sin presidente, algo inédito en la historia reciente de ese país. Gerí, de 39 años, dijo que respetará el resultado de la votación de los legisladores. El hoy destituido político enfrentó 7 mociones de censura. Gerí cayó en momentos en que la Fiscalía lo investiga por 2 casos de presunto tráfico de influencias, luego de una cita con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. A esa cita en el restaurante Chifa, Gerí asistió con el rostro cubierto, lo que causó indignación nacional y le dio nombre al escándalo, el Chifa Gate. Luego de tener una aprobación de casi el 60% en los sondeos debido al impulso que dio a la lucha contra el crimen organizado, la popularidad de Gerí cayó a 37% antes de su destitución. ¿Qué sigue ahora en Perú? Muchos se preguntarán lo mismo. Bueno, el Congreso tiene que escoger hoy, en una sesión extraordinaria, a un nuevo presidente interino, uno más. Hay hasta el momento 4 candidatos para asumir el poder de manera temporal. Vamos con la información en directo en Lima con nuestro periodista Oliver Rodríguez. Te escuchamos, Oliver, adelante. Así es, muy buenos días. El Parlamento peruano celebrará hoy un pleno extraordinario para elegir a su nueva mesa directiva, una votación decisiva que definirá también quién asumirá la presidencia interina de la República del Perú tras la censura de José Gerí. El cargo recaerá en el congresista que resulte electo como presidente del legislativo debido a la línea de sucesión constitucional vigente acá en el país. Entre los principales candidatos figuran María del Carmen Alba, del Partido Acción Popular, también Héctor Acuña, de Honor y Democracia, Edgar Raimundo, del Bloque Democrático Popular, y José María Balcázar, de Perú Libre, quienes han presentado oficialmente sus postulaciones para dirigir el Parlamento. La elección será definida por mayoría simple de los congresistas presentes y el ganador asumirá de inmediato la presidencia del Congreso y de forma automática la jefatura del Estado de manera interina en un nuevo episodio de transición política acá en el Perú. Esta votación marcará sin lugar a dudas el inicio de un nuevo gobierno provisional mientras Perú intenta restablecer la estabilidad institucional tras la destitución de Gerí, quien dejó el cargo luego de apenas 4 meses en el poder. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a lo que se vaya generando hasta ahora, a las 6 de la tarde, también ante lo que se genere en el Parlamento. Yo soy Oliver Rodríguez desde Lima y con esto retorno con ustedes a los estudios de NTN 24. Gracias a Oliver por la información desde la capital peruana. Al mediodía, en nuestra emisión de las 12 del día, hora del este de Estados Unidos, volvemos a hacer contacto con Perú para actualizar las noticias sobre la destitución de José Gerí. Lo corrido de este siglo XXI ha sido un periodo de profunda inestabilidad en el poder en Perú. Hugo Vecino, nuestro compañero de NTN 24, tiene el recuento de los muchos presidentes que han pasado por el Palacio de Pizarro en el primer cuarto de siglo. Hugo, buen día. Hola Andrés, Ruth y a la audiencia, muy buenos días.
En este cuarto de siglo, como usted lo apunta, Andrés, Perú ha tenido 10 presidentes. 3 de ellos terminaron sus periodos de 5 años, como dicta la Constitución, pero enfrentaron señalamientos luego por corrupción. En la actualidad, hoy, en 2026, hay 4 expresidentes en prisión por cargos que van desde corrupción, lavado de activos, rebelión y conspiración. Vamos a revisar rápidamente en nuestras pantallas. Iniciamos con Alejandro Toledo, quien fue presidente entre el año 2001 y 2006. Está preso, cumpliendo 2 condenas que suman 33 años de cárcel por corrupción. Sigue Alan García, quien fue presidente entre 2006 y 2011. En 2016 fue señalado de haber recibido coimas de Odebrecht durante su segundo mandato. En 2018 le dictaron orden de detención preliminar y en 2019, cuando la policía iba a arrestarlo, se quitó la vida. Seguimos con Ollanta Humala, quien fue presidente entre 2011 y 2016. Tras dejar el poder, también fue investigado por el caso de corrupción Odebrecht. Humala ha enfrentado el proceso judicial en libertad tras su salida de prisión preventiva. La Fiscalía pide más de 20 años de prisión. Pedro Pablo Kuczynski, PPK, presidente entre 2016 y 2018, tuvo que renunciar ante la presión del Congreso y acusaciones de corrupción. Sigue siendo procesado por presuntas irregularidades vinculadas a aportes a su campaña presidencial de 2016 y también por el cargo de lavado de activos. La Fiscalía ha solicitado una pena de hasta 35 años de prisión y tiene impedimento para salir del país. Ese impedimento se vence en diciembre de 2026. Otro presidente de los actuales que hemos tenido con esta problemática es Martín Vizcarra. Entre 2018 y 2020 fue vacado por el Congreso por incapacidad moral. Cumple prisión en Barbadillo, en Lima, desde finales de 2025, señalado por corrupción. Su condena es de 14 años de prisión. Continuamos con Manuel Merino. 2020 renunció tan solo 5 días en el cargo, el más corto de todos, debido a intensas protestas sociales y la muerte de 2 manifestantes. Busca regresar a la política peruana participando como candidato al Senado este 2026. Tenemos a Francisco Sagasti. Entre 2020 y 2021 sigue activo como figura política y como analista. Actualmente enfrenta un proceso de inhabilitación que aún no se ha concretado y que pide su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. Pedro Castillo, 2021 a 2022. Fue destituido y detenido tras intentar un golpe de Estado y ser vacado por el Congreso. Fue detenido y está cumpliendo una condena de 11 años de prisión también en el penal de Barbadillo, en Lima. Y más recientemente, Dina Boluarte, presidenta entre 2022 y 2025, asumió tras la vacancia de Pedro Castillo, pero fue destituida por incapacidad moral permanente en octubre de 2025 tras un periodo de convulsión social. Su gobierno fue muy impopular y cuestionado por temas relacionados con la seguridad y escándalos que rodearon a ella y su familia. Y el último de este cuarto de siglo, José Gerí Oré, entre 2025 y 2026, fue destituido en medio de acusaciones por presunto tráfico de influencias y corrupción. Ayer, 17 de febrero de 2026, por incapacidad moral permanente, duró solo 4 meses en el cargo. Aunque fue censurado y perdió su postura como presidente, no se tiene una condena penal firme todavía. Podría seguir como legislador hasta la instalación de un nuevo gobierno tras las elecciones que se van a disputar este 12 de abril de 2026. Como lo vemos, es un triste récord para Perú, que ha pasado por una época de alta judicialización de expresidentes, con múltiples líderes investigados, detenidos o condenados en los últimos años por casos de corrupción y delitos graves durante o después de sus mandatos. Ruth, ustedes tienen mucho más análisis e invitados sobre este tema. El Congreso en Perú destituyó a quien era el presidente interino José Gerí por moción de censura en su contra, que viene tras de declarar vacancia en el cargo. Bueno, esta reunión que concluyó con el 8º cambio presidencial en Perú en cerca de una década de inestabilidad política. Vamos a hablar sobre esto. Nos acompaña a esta hora Albina Ruiz, periodista y analista política. Albina, un gusto tenerte aquí en el canal internacional NTN 24. Hola, ¿cómo están? Ruth, Andrés, un gusto estar con ustedes, a la orden.
Gracias. Para tener un poco de contexto, tú como peruana, para toda América Latina, hablar un poco de esto de la censura en Perú. Esta fue la figura, moción de censura 7 además. ¿Está funcionando esto como un mecanismo excepcional, un control político necesario, o más bien se ha convertido en una herramienta ordinaria de disputa de poder, que además estamos a puertas de unas elecciones generales en pocos meses? Hemos pasado de ser en el Perú un país que era implacable en la lucha contra la corrupción, que podía inclusive llevar a prisión a presidentes. Es decir, el control político podía llegar y alcanzar a la más alta esfera del país, algo inusual en otros países de la región. Sin embargo, esto con los años, estos últimos 10 años, ha degenerado y nos ha transformado en un país difícil de entender, difícil de explicar también por cómo se viene dando toda esta dinámica de control político. Lo mencionabas justamente si es que es utilizado o no como un instrumento justamente para elegir o eliminar a presidentes de la República. Ciertamente lo que hemos tenido en los últimos años en el Perú es como una mutación, ¿no?, del sistema presidencial al parlamentario. Es decir, somos un sistema presidencialista, ¿no? El poder ejecutivo es el que debería concentrar, ¿no?, el poder, y tendría que haber una división como tal. Sin embargo, en los últimos años lo que hemos tenido es la transformación donde el poder radica básicamente en el Congreso de la República. Somos hoy por hoy, aunque algunos políticos no quieran aceptarlo, un sistema parlamentarista, donde son algunas agrupaciones políticas que por mayoría son las que han llevado las riendas del país en los últimos años. Es decir, yo elijo quién puede ser y también tengo los votos en mayoría para poder eliminar a quien por discrepancias políticas o por acusaciones de corrupción también, terminan cayendo en esta especie de cadena de nunca acabar. Ciertamente son 7 presidentes que no han terminado su periodo, son 8, es verdad, desde los últimos años, pero 7 que han sido censurados o vacados. Y son básicamente por sucesión, o eran vicepresidentes o eran elegidos desde los propios congresistas y que ya llegaban con algunos cuestionamientos. Ahora, Albina, en el entretanto, ¿cómo está la gente en el Perú asumiendo, sobrellevando esta situación de crisis política e institucional? Parece que hubiese normalidad en las calles, que la economía funciona, que la vida cotidiana pues no deja de marchar, a pesar de todo lo que viene pasando con la sucesión de presidentes. Sí, es algo como lo mencionaba Andrés, que es poco entendible, es difícil de comprender, pero afortunadamente aquí tenemos un Banco Central de Reserva que ha podido, ¿no?, llevar una política monetaria de tal forma que la moneda, hoy por hoy, el sol peruano, se mantenga inclusive mucho más estable que el dólar. Eso nos ha permitido, de alguna manera, equilibrar la inflación y que estos sobresaltos políticos no terminen impactando justamente en nuestra economía. Esto es algo que se ha reconocido a nivel mundial. La paradoja es, podríamos crecer como país económicamente más de lo que hemos venido creciendo, sin embargo, estas permanentes crisis políticas son las que nos han afectado y hoy por hoy la gran interrogante es ¿qué va a pasar cuando se elija al próximo gobernante? Esto va a ocurrir el 12 de abril, ya no falta nada. Sin embargo, tras lo ocurrido con José Gerí, a las 6 de la tarde, en pocas horas más, ahora en Lima son las 10:18, se tiene que elegir al sucesor de José Gerí para que lleve las riendas del país por estos pocos días hasta julio, donde es ya el cambio de mando. Entonces, lo único que se le pide al próximo presidente de la República, que fue lo mismo que se le pedía a José Gerí, es, uno, garantiza que existan elecciones transparentes. La inseguridad ciudadana, que es un clamor, y que José Gerí no pudo ni siquiera presentar un plan de lucha contra este flagelo que hoy por hoy se incrementa en el Perú. Desde Ollanta Humala,
¿no? Y eso ha sido en el 2016, no tenemos un presidente que haya permanecido. Con la caída de un presidente también se van los ministros y por ende no hay continuidad en cualquier política que se pueda emprender Claro. desde los últimos tiempos. Claro, la secuencia, la continuidad, importante, cuando además hay problemas latentes. Vamos a agradecer este tiempo que nos ha dedicado Albina Ruiz, periodista, analista política, aquí en la mañana de NTN 24. Hasta una nueva oportunidad, Albina. Muchas gracias. La situación en el Perú es complicada, que las calles transitan con normalidad. Hay una frase que se buscaba desde la antigua Roma, que es el llamado de chinchinato, le decían, ¿no? Ahora parece que en el Perú buscamos un chinchinato, alguien, ¿no?, que venga a apagar el incendio o los incendios que tenemos permanentemente.